Comenzamos el programa con una actualización de lo que está pasando en el escenario de guerra. En este momento, Donald Trump no ha autorizado una acción o un ataque militar contra Irán. Sin embargo, cada vez se aglutina más y desplaza o envía más fuerza alrededor de Irán. En publicaciones de diferentes medios, tanto pro Trump o contra Trump, estamos viendo la llegada de un destructor de misiles guiados en el Mar Rojo, 2 destructores a la entrada del Golfo Pérsico, en el Mar de Omán. Hay 3 barcos de combate en medio del Golfo Pérsico y, bueno, pues el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln con sus 3 destructores. Este portaaviones pues va cargado de F-35 y de F-18, todos listos según Pete Hegseth, el secretario de la Guerra de Estados Unidos. Antes se le decía secretario de Defensa. Bueno, pues está todas las opciones en la mesa y que está listo para ejecutar lo que mande el comandante supremo, que es Donald Trump. Así lo ha reiterado el Pentágono, que todas las opciones están en la mesa y que están listos y que tienen listos a todos los equipos para ejecutar lo que mande Donald Trump. Se está viendo también la llegada de más misiles Patriot y misiles THAAD. Son estos sistemas de defensa aérea contra misiles, y esto se cree que es porque Irán podría atacar con misiles balísticos de mediano alcance. Recordar que hay 30,000 o 40,000 soldados de Estados Unidos en toda la región de Oriente Medio o Asia Occidental, sobre todo en la base Al-Udeid, allá en Qatar o cerca de Qatar. Y bueno, también hay informes de que Emiratos Árabes Unidos no le gusta que haya una guerra y le pide, prácticamente le cierra la puerta y le dice: no, Donald Trump, no ataques. Varios países se han sumado a decirle no, porque esto desataría una guerra regional y un incendio terrible, difícil de parar, que impactaría a las economías pues de todo el mundo. En Turquía, a marchas forzadas hay diálogos. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán viaja a Turquía para reunirse con el equipo de Erdogan, que Erdogan también está interesado en que no haya ninguna guerra y está a marchas forzadas tratando de convencer a ambos bandos, a Irán y a Estados Unidos, de que por favor lleguen a un acuerdo, e incluso le dice a Irán que tiene que ofrecer más concesiones a Estados Unidos. Sin embargo, ya lo dijo, lo acaba de decir el ministro de Relaciones Exteriores, que Irán no va a negociar con Estados Unidos bajo amenaza, tendría que retirar la amenaza. Sobre el paradero del líder supremo, Javier Martínez nos está diciendo que probablemente ya no esté en Irán y esté volando hacia Moscú. Esto indicaría pues que la escalada de tensión va a dar un paso a otras dimensiones no antes vistas en la historia contemporánea iraní. Pues finalmente esta es la información que tenemos, y también las posibilidades de que todo esto sea, como siempre y como Donald Trump también lo acostumbra a hacer, un bluff o una muestra de poder simplemente para negociar algo y después retirarse y no atacar nunca. O incluso hay quien dice que puede pasar lo que le pasa a Venezuela, que capturaron al máximo líder en ese momento, bueno, uno de los máximos, a la cabeza del Poder Ejecutivo, al presidente Maduro, y que bueno, pues el gobierno después continúa más o menos igual con Delcy Rodríguez. Eso podría pasar en Irán, es una cuestión, bueno, pues no lo sabemos. Vamos a no especular, sino a ver qué es lo que pasa con la medida o con las medidas que tome también el gobierno iraní en la cuestión de defensa. Uno de los altos generales de Irán dijo que si Donald Trump cree que esto puede ser un asalto rápido en 2 horas y después tuitear todo ya se cumplió, pues esto es un sueño, y un sueño surrealista de Donald Trump. Así lo dijo uno de los altos generales de Irán, de que esto no va a ser así en caso de que haya un ataque. Así que bueno, pues estamos pendientes de lo que pase y vamos a analizar el contexto macro atrás de todo esto.
Entonces, seguimos pendientes con lo que va a pasar en Irán o lo que está pasando en Irán y la acumulación de artillería, de barcos de guerra, de destructores y de aviones. Bien, vamos directamente hasta Maga, de Maga a Traga. Ese es el título que le ha puesto, de Maga a Traga. Es el título que le ha puesto Javier Martínez al programa de hoy, donde nos va a explicar justamente pues la situación que estamos viendo en el mundo, independientemente de lo que va a pasar en Irán, pues nos va a explicar, por ejemplo, si la reconstitución del imperio que quiere reimponer Estados Unidos, es decir, Estados Unidos de Donald Trump, le va a funcionar o no le va a funcionar, tiene fallas, y también quién o cómo le soplan al oído y para qué le soplan al oído los amigotes de Donald Trump. Y entre ellos, pues el tema indiscutible es robarse o no robarse Groenlandia. Hay gente también muy optimista que dice que ya Europa les puso el alto, pero ¿será así? Vamos directamente con Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues a ver, primero explícanos por qué le pones así de maga a traga, o más bien la explicación va a ser el programa mismo. Te dejamos el micrófono abierto y empezamos listos para escucharte y reflexionar sobre todo con atención sobre esto que está haciendo el señor Trump al mundo y cómo afecta a nuestros pueblos queridos, incluidos pues obviamente el de España, el de México, el de América Latina y el de todo el mundo. Gracias, Javier. Adelante. Un saludo, Roberto, y a todo el equipo de Detrás de la Razón y seguidores. He querido titularlo de Maga a Traga porque es la realidad, jugando tanto con los conceptos en inglés como en español. El maga es el célebre mito, y digo así, mito, porque una cosa son los discursos y otras son las realidades. El mito por el cual consiguió la primera presidencia y ha conseguido la segunda presidencia, el Make America Great Again, voy a hacer América grande, pero ¿grande para quién? Y eso creó un acrónimo, es el Make America Great Again, MAGA. Pero es que yo he dicho, aquí no hay MAGA, aquí hay traga. Traga de lo que estamos tragando, y traga porque es Trump, la T de Trump, la R de retorno, la vuelta de Trump, absolutism great again, vuelta de Trump, vuelta de un gran absolutismo de nuevo. Quiero tratar esto de la renovación del imperio, eso que en latín llamaban renovatio imperi, que yo creo que va a ser más un desideratum que una realidad, por mucho que nos baile el cha-cha-cha el presidente Trump. Porque dentro de la propia élite en el poder en Estados Unidos, es decir, dentro de la propia categoría de imperialismo, no voy a tratar hoy del imperialismo como me gustaría, podríamos hacer un día un programa de imperialismo y de antiimperialismo, porque hay imperialismo progresista y por lo tanto sigue siendo malo a pesar de etiquetarse progresista, el de Theodore Roosevelt, por ejemplo. Un imperialismo reaccionario, chauvinista, racista como el de Trump sigue siendo igual de malo, pero también hay un antiimperialismo reaccionario por parte de países que dicen luchar contra el imperialismo, pero mantienen unas estructuras tiránicas en sus distintos estados contra su población, y también antiimperialismo falsamente progresistas. Pero no voy a entrar en el concepto de imperialismo hoy. Quiero ver si el deseo de Trump de renovar el imperio va a tener este intento éxito o no. Y ya veo que desde la anterior presidencia, desde la presidencia de Biden, ya, bueno, mejor dicho, desde la crisis 2007-2008, el sistema en Estados Unidos, el sistema de las estructuras del capital, está descomponiéndose porque existía y existe un conflicto interno debido a la lucha que ha habido desde finales de los 70 entre los sectores proclives a la financiarización y los sectores del capital proclives a la producción tradicional. Esto hubo un momento en la época de la presidencia Biden que este conflicto interno entre el capital financiero estadounidense, capital financiero, que son los sectores de alta tecnología, aeroespacial, finanzas, armamento, electrónica, tecnologías de la información, medios de comunicación, farmacéuticos y economía verde, en detrimento de lo que son los sectores del capital tradicional,
petróleo, gas, carbón, transporte, turismo, agricultura, manufactura, bienes raíces, alimentación y textiles. Al inicio del conflicto en Ucrania, de la guerra por poderes en Ucrania, tras el desencadenamiento del 24 de febrero del 2022 por parte de Rusia, aunque ya el conflicto venía alargado desde muchos años atrás, incluso antes del 2014, hubo un momento en que pareciera que estos dos sectores de las élites del capital estaban unidas. Estaban unidos porque pensaban ambos sectores que iban a sacar tajada, tanto el sector tradicional del petróleo, gas, carbón, transporte, turismo, agricultura, manufactura, bienes raíces, alimentación y textiles, como el sector de alta tecnología, aeroespacial, finanzas, armamento, electrónica, tecnologías de la información, medios de comunicación, farma y economía verde. Pero primero aceleraron la penetración del capital verde en Europa antes del propio conflicto ruso-ucraniano, que es un conflicto de élites de Occidente contra Rusia y fundamentalmente de los dos sectores de la élite de Estados Unidos en contra de Rusia. En segundo lugar, que también buscaban ofrecer una salida al sector tradicional de producción extractiva del petróleo de Estados Unidos a través de recuperar en el extranjero las derrotas que habían sufrido en su propio país las petroleras, gasísticas, carbón, etc. A medida que la avanzada, o por así decirlo, la guerra táctica rusa estaba después de los 2022, 2023, 2022, 2023, cuando Rusia empezó a tener reacción en cuanto a conquista y derrotas, por lo tanto, sufridas por los ucraotanistas, la ofensiva rusa iba penetrando gradualmente en el este y en el sur de Ucrania, y la contraofensiva ucraniana fue retenida y repelida y ahora cada vez más hundida. Los sectores tradicionales del capital de Estados Unidos reconocieron ellos los primeros pragmáticamente la inevitable derrota de Ucrania y, por lo tanto, vieron una superioridad de las Fuerzas Armadas rusas que les hizo modificar en 180 grados la postura que adoptó la administración Biden en esta guerra indirecta, implementando una retirada progresiva del conflicto cada vez más desventajoso para Estados Unidos y, en un primer momento, se dieron cuenta esta parte del capital, de los sectores tradicionales del capital, petróleo, gas, carbón, transporte, turismo, y luego la parte del capital financiero. Han ido desapegándose del conflicto, reconociendo el papel histórico actual y futuro de Rusia en el escenario mundial porque no les queda más remedio. Y esto ha producido consternación, ira y frustración en los aliados europeos que primero les destrozaron industrial y energéticamente porque las élites europeas se brindaron a los intereses de las élites corporativas del capital de Estados Unidos y ahora les han dejado en carajo y en calceta. Desactivar el conflicto ruso-ucraniano al distanciarse el gobierno corrupto al distanciarse del gobierno corrupto de Zelensky y al marginar a los irrealistas aliados europeos, lo único que ha logrado ahora es vaciar de significado a la propia OTAN y hacer que la carga de la finalización del conflicto sea a las espaldas de los gobiernos europeos. Por su parte, hemos visto que desde junio del año 2023 Rusia permaneció firmemente en manos de Putin a pesar del intento de rebelión liderada por Prigozhin en junio del año 2023, que, como bien sabéis, desapareció en accidente Prigozhin en agosto del 2023 en un avión comercial Embraer Legacy 600 que cayó en Kushenkino, en la provincia o región de Tver. Tienen enfrente el imperio a Rusia, tienen enfrente a China. Tiene enfrente a China porque Rusia, bueno, termino con Rusia. Rusia, a pesar de que los intentos de las distintas administraciones desde el 2014 o incluso antes, pero desde el 2014 claramente,
que haciendo sanciones sin precedentes, el país más sancionado de la historia, enfrentamientos con el régimen de terror ucraniano, el apoyo de todos los países occidentales en contra de Rusia, desafiándola económicamente y haciéndola excluirla a Rusia de la alta tecnología. Pero se ha mantenido en el poder Putin. Y se ha mantenido y ha demostrado frente al actor del imperio y a las élites del imperio de Estados Unidos, de los dos sectores, que era un hueso duro de roer y que por lo tanto tenían más que perder que ganar, como se está demostrando. Pero otro hueso duro de roer en la confluencia imperialismo-antiimperialismo es China. China tampoco abandonó su política de independencia y ha continuado su guerra comercial con Estados Unidos. Y sigue el conflicto en Irán. Es un conflicto fundamentalmente para atacar la base de los BRICS y de las proveer de energía que tiene China, no solo a través de Venezuela, sino a través de Irán y a través del control del mar Arábigo y del Océano Índico. Vemos luego hay un Estado también, el Estado de Israel, que campea por su libre arbitrio, hace y deshace y nadie le sanciona, o parece que las sanciones le resbalan, rompe, viola todas las normas del derecho internacional y con la complicidad de los gobiernos occidentales prosionistas. Y luego vemos también en este transcurso de tiempo como el propio gobierno que había en Siria de Assad, aliado de Rusia, de China y de Irán, ha caído en manos de un fundamentalismo sunita, a manos de un personaje, un asesino yihadista, ex Daesh, ISIS, ex Al-Qaeda, y que ahora es el digno presidente Ahmed al-Shara, que antes era Abu Mohamed al-Golani. Todo esto con el apoyo de un miembro de la OTAN, Turquía, y los propios Estados Unidos. Y ahora con la aceptación tácita del resto de países. Por eso hablo de que hay antiimperialismos reaccionarios, antiimperialismos falsamente progresistas e imperialismos progresistas e imperialismos reaccionarios. Pero entre los líderes y los estados actuales, quien ha demostrado mayor capacidad de resistencia hasta ahora, en cuanto a parte de Putin, en cuanto a resiliencia y en cuanto a resistencia, ha sido el propio Trump. Porque recordemos que lejos de haber depuesto las armas y abandonar la arena política tras su derrota en las elecciones del 2020, no se rindió y ha consolidado un liderazgo dentro del Partido Republicano por encima de la dinámica demócratas republicanos en política exterior. Es la interpretación trumpiana de la política. Pero eso sí, vemos en manos de quién está y quienes le soplan al oído sus intereses particulares para que devengan intereses aparentemente de Estado. Porque, repito, no se rindió, pero lo que ha dado al movimiento populista MAGA es una impronta nacionalista, chauvinista estadounidense, y el corolario es que ahora nos quieren vender que el proyecto del acrónimo MAGA, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, la realidad es traga, hacer que el absolutismo sea otra vez grande y que se enriquezcan unos pocos y no el resto de los ciudadanos de Estados Unidos. Eso sí, le han vendido al presidente Trump 2.0 como una especie de plebiscito de corte bonapartista, poniéndole como un elegido por Dios en una república que cada vez se encamina más hacia un gobierno tiránico absolutista, donde se justifica que el rico sea rico y el pobre sea pobre porque Dios enriquece y aglutina en torno a sí a una panoplia de personas que ya analizamos el año pasado cuando llegó al poder, que era tan variada como Elon Musk, James Vance, Peter Thiel, Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Marco Rubio, etc. Lo que estamos viendo es que el gran capital de Estados Unidos, tras reconocer a Trump como su representante legítimo y orgánico, ha comprendido la necesidad objetiva de revisar la estrategia global de Estados Unidos en términos ideológicos, geopolíticos y diplomáticos. Es un revisionismo en política interior y exterior en términos chauvinistas y en términos populistas.
reclamando Groenlandia, reclamando la integración de Canadá como el 51 estado de Estados Unidos, pidiendo la devolución de la soberanía estadounidense sobre el Canal de Panamá, y pretende que este sea el objetivo de recuperar la renovación del imperio, de un imperio para el siglo XXI y más allá. Y se está granjeando, evidentemente, enemigos entre los que eran sus propios aliados. Es decir, es un imperio en decadencia, como iremos viendo según voy terminando esta primera parte, porque es un dinamismo donde, a pesar de poner títeres en Europa antes de la llegada de Trump, de gobiernos nacionalistas, pero que luego se dictan a lo que dice Estados Unidos en la presidencia Trump, eran nacionalistas frente a Biden, pero la Hungría de Orbán, la Eslovaquia de Fico y la Italia de Meloni, lo que diga Trump va a misa, y por lo tanto les dejan en su parcelita de poder nacionalista, pero prometidos al imperio de nuevo cuño y a la nueva estrategia. Es un dinamismo que resulta doloroso para los gobernantes europeos, tanto para los falsamente progresistas como para los nacionalistas conservadores. Porque la política que está teniendo ahora esta nueva renovación de imperio es una política que me recuerda a los momentos clave en el Imperio Romano, cuando se desbocó en la época de la República, la decadencia de la República, se hacían actos terroristas por parte de Roma, como era el secuestro o la captura por parte de Sila, un personaje de la República Romana ya en el siglo 100, en el año 104 a.C., que secuestró y capturó al gobernador de Numidia, Yugurta, y lo llevó preso hasta Roma. O, por ejemplo, Julio César, 50 años después, en el 52 a.C., capturó a Vercingetorix, el jefe de los galos, o de las tribus galas, tras la derrota de Alesia, y lo llevó preso a Roma. Hay obstáculos en esta renovación del imperio. El obstáculo es en el Oriente Medio el Irán chiita, particularmente activo en sus políticas antisionistas. Ojo, estoy diciendo el Islam chiita en cuanto a su antiimperialismo reaccionario, pero esto no justifica que yo esté defendiendo ni los imperialismos progresistas, ni los imperialismos reaccionarios, ni tampoco los antiimperialismos reaccionarios y los antiimperialismos falsamente progresistas. El otro escenario o rueda en el molino de este intento de Trump de renovar el imperio es China, porque es objeto de una hostilidad económica y financiera que la vasta presencia de la comunidad china, incluso dentro de Estados Unidos, solo puede exacerbar. Y luego tiene el patio trasero, como así lo denominan repugnantemente desde Washington, a Centroamérica y a Sudamérica. El patio trasero, que es renovar, pero todavía más en extremo, la doctrina Monroe en doctrina Donroe, en doctrina de Donald Trump, exacerbando la doctrina Monroe, porque la doctrina Monroe, si bien era repugnante en cuanto a no podía tolerar dominio incondicional que no fuese el de Estados Unidos en el Nuevo Mundo, por eso ni el imperio colonial español, ni francés, ni inglés, pero es que ahora ya no se trata solo de América para los americanos, es América para la élite que Donald Trump y su oligarquía quiere, porque ni favorece a la propia ciudadanía. Por eso no es maga, es traga. Y termino. El tema de Venezuela es un tema que ya le hemos tratado, es una prueba de fuego de este giro trumpista, es por todos los medios posibles, se quiere hacer, como dice el adagio latino, per fas et nefas, por el bien o por el mal, por las vías lícitas o por las vías ilícitas, pero está teniendo una clara, por así decirlo, contradicción. Iba a liberar Venezuela de un gobierno para Trump y sus élites tiránico, y resulta que deja las estructuras del poder venezolanas en pie. Anteriormente decía luchar contra el narcoterrorismo y libera narcoterroristas, como hemos visto. Las propias contradicciones del sistema, de un sistema en decadencia, hace que tenga cada vez menos legitimidad. Y por lo tanto,
dentro de un bloque burgués en política exterior que lucha contra Rusia, contra China, contra Venezuela. No sabemos cómo va a terminar el tema de Venezuela, porque él se está comportando como un príncipe absoluto. Es el principio en adagio latino de legibus solutus, es decir, el príncipe, Trump, está por encima de cualquier ley y él mismo reconoce la necesidad de la dictadura, él mismo lo habla. Por lo tanto, tiene muchas piedras en el camino y que no termina de resolver, porque lo de Venezuela ha sido una prueba de fuego donde los objetivos, el claro alejamiento de la decadente civilización europea, como así lo llama, y crear un nuevo destino manifiesto con valores cristianos interpretados a su manera, concebidos por un extremismo religioso y a veces perverso, hace que vaya perdiendo legitimidad incluso interna, también con sus propios aliados y, por supuesto, granjeándose enemigos y uniendo a los enemigos entre sí en contra de esta política de renovación imperial. Terminaría diciendo que cuando se habla, y también, no es por romper una lanza por Trump, pero por ser equilibrado, cuando se habla que dicen que Trump ha destruido el derecho internacional ya estaba destruido. Existía una apariencia de derecho internacional siempre que favoreciese a los poderes imperialistas y por lo tanto lo revestían de progresismo. Pero la realidad es que no existe una autoridad supranacional que se eleve por encima de las clases y de los estados. Solo existe un sistema, que es el sistema capitalista, y en una fase superior, que es el imperialismo. Ya si me remonto incluso a una lectura, me podrán considerar parcial, pero viene a cuento decirla aquí, de Lenin, en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo. En el imperialismo decía Lenin, y esto hace ya prácticamente 100 años, no es simplemente una política exterior agresiva, sino una fase estructural del propio sistema capitalista que se define por monopolios, por exportación de capital y por el reparto del mundo entre grandes potencias. Y como demostró en esa obra Lenin, los acuerdos entre potencias imperialistas no son más que treguas y, por lo tanto, la historia contemporánea confirma este análisis. La Primera Guerra Mundial destruyó todos los sistemas jurídicos internacionales en pugna entre las grandes potencias que se querían repartir el botín colonial. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial arrasaron ciudades enteras, junto con sus poblaciones, sin ninguna justificación legal ni moral. La guerra del Vietnam se libró mediante violaciones sistemáticas del derecho humanitario a una escala sin precedentes. El bombardeo de Yugoslavia por la OTAN en el año 1999 se llevó a cabo sin la autorización de la ONU. La invasión de Irak en 2003 se implementó a pesar de la ausencia de cualquier mandato legal. La destrucción de Libia en el 2011 transformó una limitada resolución de la ONU en el cambio de régimen, desatando un caos permanente. Los regímenes de sanciones de este siglo XXI institucionalizan en directo que las normas del derecho internacional se cumplen solo y cuando favorecen a la potencia imperialista. El castigo colectivo de las poblaciones civiles es la ley. Y por lo tanto, termino, el imperialismo prefería antes escudarse en pantallas legales y retóricas humanitarias, pero la realidad, lo que veíamos antes era un imperialismo progresista vestido de humanismo y ahora es un imperialismo reaccionario, descarnado y brutal. Bien, bueno, pues para abrir boca y todo eso nos lleva a qué condiciones, a preguntar qué condiciones tiene el imperio imperialista en este momento. Y nos traes unas gráficas incluso para explicarnos justamente el estado de la Unión, el estado de la Unión de Estados Unidos. ¿En qué estado se encuentra, Javier? Y cómo esto, que ya lo explicaste, como fiera moribunda, pues da arañazos para golpear a todos los países, Javier.
Sí, por ejemplo, el poder de Estados Unidos ya no es un poder monolítico, ya no es un sistema que pueda hacer y deshacer a su propia voluntad, a pesar de que esa pueda parecer la imagen de un Trump desatado. El sistema de Estados Unidos cada vez es más dependiente de factores externos, como son las finanzas globales, la demanda de la deuda o las alianzas, y también de factores internos, la estabilidad social, la falta de consenso y los costes del capital. Cuando estas variables se mueven juntas en una dirección equivocada, el imperio ya no proyecta fuerza, sino proyecta reacción. Por un lado tenemos el coste y la vulnerabilidad de la postura global, y por otro, el perjuicio económico que supone una política arancelaria representada como una reactivación industrial. No son proactivos, son reactivos. Y si vemos los hechos con datos, el hecho que realmente importa, la deuda como infraestructura del imperio, ahí en ese gráfico, la deuda pública total ha ido, ya lo vimos la semana pasada, la deuda pública pendiente ya roza las cifras de 38 y 12 ceros después, es decir, 38 trillones. Esto no es una estimación, es el recuento oficial. Ya son en millones de dólares, en trillion dollars, 38,3. En los 3 primeros meses del año fiscal 2026, que el año fiscal en Estados Unidos empieza en el ejercicio anterior, de octubre a diciembre del 2025, Estados Unidos ya tuvo un déficit de 602.000 millones de dólares, incluido un déficit de 145.000 millones de dólares solo en el mes de diciembre pasado. La oficina, esto es lo que vimos la semana pasada, es bueno sacarlo porque se ve que una estructura de un imperio que tiene estos pilares es un gigante con pies de barro. La Oficina del Presupuesto del Congreso, en su seguimiento mensual, informa que en diciembre del 2025 el presupuesto federal había mostrado un déficit de alrededor de 111.000 millones de dólares. Y sobre todo, y termino esta parte, el rubro de mayor crecimiento son los intereses. En este punto, el imperio vive del crédito. Y cuando el crédito se encarece o se vuelve menos deseado por el extranjero, la política exterior deja de ser una estrategia para convertirse en una contabilidad defensiva. Luego, si vemos durante las últimas semanas las publicaciones de los datos macroeconómicos como inflación y mercado laboral, que también lo vimos la semana pasada, pero quiero volverlo a traer porque viene a cuento de lo que estoy hablando, de los pies de barro del intento del renovatio imperi, de la renovación del imperio. En diciembre del año pasado, la inflación del IPC se situó en el 2,7%, con un índice subyacente en el 2,6%. Y la tasa de desempleo, aunque aparentemente se mantuvo estable en el 4,4, y diréis qué bien, qué bajito es, pero hay que verlo en sentido histórico y en sentido dinámico, no solamente en sentido estático. Mientras que las nóminas no agrícolas aumentaron tan solo 50.000 puestos de trabajo, si consideramos de forma dinámica e histórica estos datos, la realidad es diferente. Vamos a verlo con datos históricos. Inflación 2019, IPC en el 2019 era del 1,8 al 2,0, con una tendencia al crecimiento. Del año 2021 al 2022, tras la crisis de la pandemia, fue del 9%, en el año 2021 al 2022, el nivel más alto en 4 décadas. Estoy hablando de inflación. En el 2023-2024 hubo un descenso gradual de ese 9%, con fases de inflación rígida, que no bajaban. Y en el 2025, el cierre del año pasado, retorno a la zona del 2,5 hacia el 3%. Estamos en el 2,7. Por lo tanto, si esto se da sin recuperación de salarios reales que están siendo erosionados acumuladamente por los años anteriores de inflación galopante, estamos viendo un malestar también interno en las clases medias y trabajadoras de Estados Unidos. En macroeconomía, por lo tanto, este estado no se llama estabilidad,
se llama equilibrio al nivel más bajo, porque la inflación ya no es una emergencia, sino que ha cumplido ya su función redistributiva, ha penado a las clases medias y a las clases trabajadoras. Y el ahorro se ha erosionado y la demanda interna ahora crece menos. Si a esto le unimos que el mercado laboral ha pasado del sobrecalentamiento al enfriamiento silencioso, el dato más revelador no es por tanto la tasa de desempleo, que es de un 4,4%, sino la dinámica de los flujos de empleo. Analicemos también por años, 2021 al 2022. Las creaciones mensuales solían superar las 300.000 unidades, 300.000 empleos, con picos de 500.000 empleos en el periodo postpandémico. Es decir, se creaban 300.000 o incluso 500.000 empleos en esos periodos. En el año 2023 hubo una desaceleración. Se empezaron a crear empleos en torno a 230.000. En el 2024, otro descenso. Se empezaron a crear empleos a través no más de 150.000 unidades. Pero en diciembre del año pasado se han creado solo 50.000 empleos, valor que está señalando, si lo vemos dinámicamente, una etapa de crecimiento inferior a 100.000 empleos al mes. En economía, y cuando se dice que se crean empleos inferiores a 100.000 al mes en economías como la de Estados Unidos, nos estamos acercando al estancamiento sin entrar todavía en la recesión, porque no estamos teniendo fase de expansión, no hay crecimiento de empleo. La tasa de desempleo, por lo tanto, hay que verla con esta dinámica del crecimiento del empleo. No solo quedarte en la tasa de desempleo baja del 4,4, sino ver que el empleo no está aumentando con dinámicas importantes, sino al contrario. Y todo esto enmascara un aumento del trabajo a tiempo parcial involuntario. La gente quiere trabajar a tiempo completo, solo obtiene trabajos a tiempo parcial. Se ralentizan los horarios laborales y una concentración de nuevas contrataciones en los sectores de más baja productividad y de más bajos salarios, como son servicios, salud y asistencia. En otras palabras, voy terminando, los empleos no están colapsando, se están degradando y por lo tanto esto es típico de las fases pre-recesivas. El mercado no está despidiendo a trabajadores masivamente. Bueno, la primera etapa de Dodge, en la administración pública sí, pero se está dejando de contratar, lo más importante, se está dejando de contratar a trabajadores cualificados. Y para terminar, en cuanto a los salarios y la productividad, los salarios nominales han crecido, pero los salarios reales acumulados siguen estando por debajo de los niveles previos a la inflación, mientras que la productividad laboral muestra un crecimiento intermitente e insuficiente para sustentar aumentos salariales estables. Por lo tanto, es una economía que no logra transformar la caída de la inflación en recuperación del poder adquisitivo o en una economía de recuperación. Es una economía que congela, están congelándose las tensiones sociales hasta que estallen. Cuando se dan estos factores, que son inflación baja, el empleo desacelerado, indicadores adelantados que siguen siendo débiles y una política de shocks, de aranceles, de restricciones, de conflictos, estamos en una situación que, si bien no es de recesión todavía, es de vulnerabilidad. Es decir, no está en recesión, pero las crisis sistémicas en la historia no comienzan con un colapso así, una implosión, comienzan con una pérdida de margen de error. Y cuando un sistema llega a esta etapa, todo error político, señor Trump, un arancel mal calibrado, una crisis diplomática, una escalada militar que no se controla y se vuelve sistémica, esto hace que una frágil base económica estructural, que es lo que estoy terminando de explicar, hace que surjan las tensiones geopolíticas y no al revés. Si vemos la siguiente gráfica, ha ido la de Rising Cost of Capital for the United States, la de coste creciente del capital para Estados Unidos, vemos que los rendimientos del coste de los rendimientos del bono estadounidense a 10 años a mediados de enero del año en curso han cotizado en torno al 4,16 o al 4,23. Estas fluctuaciones reflejan una extremada sensibilidad a los riesgos geopolíticos
y a las opciones comerciales erróneas. Y aquí cada decimal cuenta. Con una deuda de las magnitudes que hemos visto antes, cualquier pequeña fluctuación en el coste del capital se convierte en un multiplicador de inestabilidad fiscal. La deuda de China, por otra parte, ahora, que es el siguiente gráfico, el China Gradual Disengagement, es decir, el deshacerse los chinos de la deuda de Estados Unidos, la retirada gradual de los capitales de China de la deuda de Estados Unidos, tiene que ver también con esta retirada estratégica. Ese es el último gráfico. Las tenencias de bonos del Tesoro por parte de China muestran una trayectoria consistente, pero se muestran un desapego gradual, y el dato está ahí. Las tenencias de bonos del Tesoro en manos de China en noviembre del año pasado eran de 682.000 millones de dólares. Pero es que en octubre, un mes anterior, eran de 688.000. Es decir, van en miles de millones reduciendo la deuda, la toma o la entrega de confianza de capital chino en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. No se trata de una venta repentina, sino de una reducción gradual de la exposición. Y esto tiene que ver con una lógica de largo plazo: diversificación, reducción del riesgo geopolítico, creación de alternativas infraestructurales y financieras dentro de los BRICS. ¿Y qué tiene que hacer Estados Unidos ante eso? Solo le quedan tres posturas: pagar más y, por lo tanto, tener tarifas más altas; monetizar más, y eso crea presión inflacionaria y política; o reducir el gasto y aumentar los ingresos, que es políticamente tóxico. Por lo tanto, la política exterior se está convirtiendo en una función de los presupuestos. Y por lo tanto, la cuestión arancelaria de Groenlandia no tiene que ver solamente con una disputa arancelaria convencional. Querer imponer aranceles a Europa del 10% a partir de este 1 de febrero y a productos procedentes de 8 países de Europa, con una escalada prevista que puede llegar hasta el 25% el 1 de junio de este año, ha hecho que incluso los europeos, conejos fieles vasallos, los políticos, quiero decir, hayan reaccionado y se ha suspendido el acuerdo con Estados Unidos, que también hace mella a la economía de Estados Unidos, porque lo está incumpliendo el propio Donald Trump. Durante décadas, la supremacía política de Estados Unidos se basaba en una idea que Washington, al liderar el bloque occidental, tenía, por así decirlo, un capital político. Se permitía que Estados Unidos, sin pagar el coste económico y diplomático total de sus decisiones, por ese capital político pudiese ser, porque se le percibía como garante de la Unión Europea, antes de Unión Europea, Mercado Común y OTAN. Ahora ya no se ve ese capital político. Ese capital político de Estados Unidos está erosionado y, por lo tanto, aquí surge la contradicción. La voluntad de poder crece precisamente cuando el consenso cae. Cuanto más débil es la base de legitimidad, tanto interna en Estados Unidos como externa hacia Estados Unidos, más tiende a endurecerse la política del que está en la Casa Blanca. Por lo tanto, esto va a crear un efecto boomerang cada vez peor, porque los aranceles, decían, no tienen coste, es una mentira estratégica. Decían, los aliados irán adelante de todas formas, la fuerza reemplaza el consenso. Pero esto crea en realidad represalias, fracturas diplomáticas, incertidumbre, aislamiento progresivo, un sistema que además tiene unos costes internos en cuanto a su economía que va a tener que soportar, y ya no tiene ese capital político, y eso crea un efecto boomerang. Cuanto más consume y quema a las alianzas, mayor es la prima de riesgo político y económico de Estados Unidos. Cuanto mayor es la prima de riesgo, más costoso resulta mantener la misma postura de poder que lo creó. Y luego está, y termino, los frentes internos. El caso de las violencias en Minneapolis y los asesinatos son todos conocidos. La mecha se encendió el 7 de enero de este año con el asesinato de la ciudadana Renee Nicole Good, de 37 años, pero es que luego, semanas después, ha habido el asesinato de otro ciudadano también de 37 años, enfermero, Alex Pretty,
que no basta con una destitución de ese comando o mando de matones del ICE. Por lo tanto, las protestas ya no se han limitado solamente a protestas contra las violencias del ICE o del ICE. Se han producido manifestaciones no solo en Minneapolis, en otras ciudades. Ha habido un cuestionamiento de la autoridad federal por parte de las autoridades locales, es decir, municipales y autoridades de los estados frente a la federación. Esto reduce la confianza en las instituciones, hace que se desvíen recursos de la gobernanza, que aumenten las incertidumbres y que se transformen los problemas sociales en crisis nacionales. Si a esta crisis interna y a estos costes fiscales estamos uniendo el problema de gastos en seguridad, que claro, cuando se hizo en el 11S, tras el 11S, la economía de Estados Unidos tenía superávit entonces y tenía un crecimiento sólido. Ahora no es esa la situación de Estados Unidos. La situación de Estados Unidos es en franca decadencia interna y externa. Y por lo tanto, para concluir, el imperio no está mostrando fuerza, está mostrando reacción. Si juntamos los planes deuda y déficit, empleo e inflación, tipos de interés y reducción progresiva de la demanda extranjera de bonos del Tesoro, desavenencias con los aliados, inestabilidad interna, límites de la amenaza militar, amenaza pero no actúa y sus amenazas llegan hasta un determinado límite, no logran cambiar las estructuras de un país y no logran someter la voluntad de un país a pesar de el secuestro de un gobernante o las amenazas hacia Irán no logran por el momento más que unir en unos ejercicios militares dentro de unos días a China, a Rusia y a Irán en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, estamos viendo que incluso internamente, y termino, van a tener un problema de cierre parcial si no se llegan a un acuerdo total, a un cierre, a un shutdown, a otro shutdown que sería más problemático porque no van a tener dinero para el propio ICE, para el ICE, ni para las políticas migratorias de Trump, ni para el Departamento de Seguridad. Estamos viendo cómo hay robos incontrolados, saqueos masivos e incendios en tiendas en Estados Unidos, fuera de los sucesos de Minneapolis y fuera de las manifestaciones contra las violencias del ICE. Está viendo cómo se grita everybody must eat, tienen que comer, cada persona tiene que comer. Hay una crisis, un desabastecimiento por parte de los sectores más débiles de la población y una desesperación de muchos. Y esto no es la base para crear ningún imperio. Muy bien, Javier. Vamos a tratar el tema de Groenlandia y de cómo le soplan al oído los amigos. ¿Esto es porque Donald Trump es ignorante y no sabe qué hacer y entonces tiene que escuchar consejos? ¿O es porque los amigos mandan sobre Donald Trump? Y si es así, ¿estos amigos de dónde salieron? ¿Qué intereses tienen? ¿Por qué robarse Groenlandia? Javier. No es tanto ignorancia de Trump, que no es que sea el hombre William Shakespeare, ni un Cervantes, pero vamos, no es tanto la ignorancia como tampoco el que haga sin interés lo que le dictan los amigos. Hace lo que el negocio del poder, la cleptocracia, le permite con un poder absoluto. Porque hemos visto, y ha salido en distintas publicaciones estos días, yo ya lo conocía desde hacía años, al personaje Ronald Lauder, amigo del presidente de Estados Unidos desde desde la época en cuando estudiaban en la Wharton, ambos, es decir, es un personaje, Ronald Stephen Lauder, con un patrimonio neto de 5.000 millones de dólares, señor de 81 años, empresario, coleccionista de arte y, como no, filántropo, que coincidió con Trump en la primera presidencia y en la segunda presidencia, como no.
Pero ya en la primera presidencia, según las propias declaraciones de John Bolton, asesor de seguridad nacional, recordemos, en el 2018, a The Guardian, dijo que un destacado empresario acababa de sugerir en el 2018 que Estados Unidos comprase Groenlandia. Este empresario era Ronald Stephen Lauder, el dueño de la cadena de cosméticos, de la marca global de cosméticos Estée Lauder. Ronald Lauder, que vive, tiene posesiones en distintas partes de Estados Unidos y conoce a Trump desde hace más de 60 años. Bolton lo dijo en un primer momento sin nombrarle, luego le nombró. Pero la renovada insistencia de Trump con este personaje, es un personaje, además, el presidente del Congreso Mundial Judío, es decir, representa los intereses sionistas y representa los intereses, repito, el presidente of the World Jewish Congress, y es el dueño fundador, entre otras, de la empresa Estée Lauder. Ya se lo sopló al oído porque mientras que le estaba soplando al oído en la primera presidencia de Trump que se hiciese con Groenlandia, este señor estaba haciendo inversiones, que luego le voy a decir con qué compañía, con qué holding, y estaba haciendo inversiones en Groenlandia porque veía a Groenlandia por el interés de su holding empresarial para tierras raras como el neodimio, como he puesto en un mapa de Groenlandia, donde se ven los recursos mineralogeológicos que tiene Groenlandia, entre ellos el de tierras raras como el neodimio y el disprosio, uranio, diamantes, oro, plata, níquel, cobre, zinc, hierro, platino, etcétera, etcétera. A medida que Trump ha intensificado sus amenazas de confiscar Groenlandia, Lauder ha adquirido propiedades comerciales allí. Forma parte del consorcio, que ahora veremos, para acceder a los minerales, no solo a los minerales, a las aguas minerales, a los minerales en sí. Este señor Lauder, aparte de ser el heredero de la cadena Estée Lauder, trabajó en la empresa familiar, pero luego sirvió en el Pentágono. Conoció a Trump en la década de 1960 en la Wharton School. Bajo el mandato de Ronald Reagan fue embajador en Austria y se postuló sin éxito en el año 1989 a alcalde de Nueva York. No lo logró. Cuando Trump ganó la presidencia en el 2000, esos son los recursos que estábamos viendo y en dónde están situados cada uno de los que he dicho: neodimio, disprosio como tierras raras, diamantes, uranio, oro, plata, zinc, hierro, níquel, cobre y platino. Y decía de Lauder que donó en la primera vez, en el 2016, $100.000 al Comité de Recaudación de Fondos de la victoria de Trump, y siempre ha defendido a Trump porque Trump defiende sus intereses, evidentemente. La obsesión con Groenlandia ha perdurado en esta y se ha incrementado en esta segunda presidencia. En febrero pasado, poco después de que Trump regresara a la Casa Blanca, Lauder salió en su defensa cuando el presidente contempló públicamente una toma militar de la isla más grande del mundo, si considerásemos a Australia no como isla, sino como continente. El concepto, dijo Lauder en New York Post, el concepto de Groenlandia de Trump nunca fue un absurdo, fue estratégico, claro, estratégico para sus intereses de compañía también. Bajo el hielo y la roca de Groenlandia se encuentran un tesoro, dice Lauder, de tierras raras esenciales para la inteligencia artificial, el armamento avanzado y la tecnología moderna. A medida que el hielo retrocede, surgen nuevas rutas marítimas que transforman el comercio y la seguridad globales. Y dice también este señor Ron Lauder: he trabajado estrechamente con líderes empresariales y gubernamentales de Groenlandia durante años para desarrollar inversiones estratégicas allí. Es un plan que tiene el señor Lauder desde hace muchísimo tiempo. De hecho, los intereses de Lauder en Groenlandia son en las aguas de Groenlandia, para embotellar agua de Groenlandia, explotar
el poder hidroeléctrico a través de plantas hidroeléctricas en Groenlandia, crear infraestructuras en Groenlandia a través de sus empresas. No hay que confundir su grupo, que se llama Greenland Development Partners, que es un consorcio que he comprobado registrado en Delaware, con otro nombre similar que figura en los registros mercantiles de compañías multinacionales, la Greenland Holdings Group, que es una compañía china de capital 46% de Shanghai, que se dedica a la construcción inmobiliaria y que empezó en Shanghai para crear cinturones verdes alrededor de la ciudad de Shanghai. No hay que confundir la Greenland Holdings Group con la de este magnate sionista amigo de Trump, que es la Greenland Development Partners LLC, con sede social en Delaware. Y voy terminando. Es que detrás de este caballero también están los intereses de no solamente de Groenlandia, incluso si no por la fuerza, como sea posible, como dijeron el pasado mes de enero al ministro de Asuntos Exteriores danés Lars Løkke Rasmussen, que fue a la Casa Blanca para tratar con Trump, y yo ya dije que es un error de quien te amenaza que le vayas a visitar, sino que si quiere algo, que vayan a tu territorio. Y salió este ministro de Asuntos Exteriores danés diciendo que no han logrado cambiar la postura de Estados Unidos. Es evidente que el presidente desea conquistar Groenlandia. ¿Para quién quiere Groenlandia? La aparente participación de Lauder en su definición de las políticas de Estados Unidos crea conflictos de intereses. Esto se llama en política conflictos de interés. ¿A quién sirves? ¿A quién representas? ¿Maga o traga? Porque luego en utilizar el poder para los propios negocios, el traga, están también los dos hijos mayores de Trump, Donald Jr. y Eric. Y también el yerno, Jared Kushner, como hemos visto con el tema de Gaza. Esto se llama una cleptocracia. Una cleptocracia es el robo a través del poder, a través del gobierno del robo. Y por más que diga Jared Kushner que ni el presidente ni su familia han incurrido ni incurrirán jamás en conflicto de intereses, pongo solo dos ejemplos. El Flying Palace, el llamado avión Palacio Volador que le ha regalado Qatar para uso personal del señor Trump y su familia, esos regalos no son gratuitos. O, por ejemplo, la apertura a los intereses de la cadena Trump en Arabia Saudita a campos de golf y hoteles y resorts que le ha dado Mohammed bin, no me acuerdo ahora mismo, se me ha ido el nombre, bin Salman, Mohammed bin Salman. En el 2022 también Trump recibió cuando estaba fuera del poder, para que veáis cómo cambian la publicidad que hacen para captar seguidores de voto y luego la realidad cómo lo hacen en la política activa cuando llegan al poder. Cuando estaba fuera del cargo en el 2022, Trump recibió a un extremista antisemita virulento y negacionista del Holocausto, así lo definen los sionistas y los grupos judíos, a Nick Fuentes, y lo recibió en su casa de Mar-a-Lago. Esto hizo que recibiese una llamada y una protesta de este amigo de los años 60, presidente del Congreso Judío Mundial, el señor Loder. Pero es que además vemos que los intereses del señor Loder no solamente son Groenlandia, es que ya estaban presentes en el tema de Ucrania, porque en el tema de Ucrania y de las tierras raras, ahí hay una compañía, la empresa privada de inversión industrial con sede en Irlanda, TexMed Ltd, dio paso, cuando se hizo eso que comentábamos del acuerdo torticero que hizo Zelensky entregando tierras a Trump en ese acuerdo de tierras que le dio a explotar y de recursos raros. Ahí estaban las compañías de este señor también, Lauder, porque entre los accionistas principales, aparte de un brazo de inversión internacional del gobierno de Estados Unidos, que es el DFC,
es el United States International Development Finance Corporation, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo. También hay una compañía británica, la Lansdowne Partners, que tiene su sede en Reino Unido. Pero es que la realidad es que están detrás también de las tierras raras y del yacimiento de litio de Debra o de Dobra, está también este señor Lauder. Entonces, termino diciendo, ¿quién es el que realmente gobierna Estados Unidos? O mejor, planteo la pregunta, ¿para quién gobierna Trump? ¿El MAGA Make America Great Again o traga un absolutismo a favor de los intereses de él, su familia y sus amigos? Pues dinero manda, ¿no? Así es, Claro. siempre ha sido y no es nuevo, parece estar siempre ahí en la historia, y si no es dinero, bueno, es riqueza o es poder. Eh, Javier, nos enfilamos hacia el final del programa. ¿Qué nos tienes preparado? Si ya nos vamos a la obra o tienes algo más, por Nos favor. vamos a la obra porque como tú estabas diciendo que siempre ha sido así, pero la gente tenía capacidad crítica y cuando los recursos en sus familias faltaban, reaccionaban y se daban cuenta de la duplicidad de un discurso que les mentía, de un gobernante que les explotaba y de un tirano que les avasallaba, y reaccionaban. Pero hoy día se creen los discursos y los idealizan como el pajarito que vamos a ver. Es decir, Antes, vuelvo esta, a esta traer, torre que enviaste está buenísima, ¿eh? sí, esa es una imagen de cómo querrían plantar ese edificio tan hortera en pleno territorio de Groenlandia, en una Groenlandia ensuciada, manchada por los intereses espúreos del capital oligárquico que no va en beneficio ni de los groenlandeses ni de los estadounidenses, sino en beneficio de los que se asientan en esas torres. La imagen de hoy es la de una jaula con un pájaro que no conozco el autor, aunque ponen en letras pequeñitas un nombre, no he logrado. Es más importante el símbolo de la imagen, podemos ponerla en grande, porque da pie para lo siguiente. A la par que vemos a un pájaro que tiene una jaula abierta, pero no sale de la jaula, que sigue permaneciendo enjaulado, se me viene la obra de Etienne de la Poesía otra vez más, el discurso sobre la servidumbre voluntaria. Y vemos como miles, millones de personas se someten voluntariamente a un solo tirano cuando éste no tiene más poder que el que los propios súbditos le otorgan. ¿Y por qué lo hacen? La sumisión, decía Etienne de la Boétie, ocurre por costumbre, por distracción, porque les están entreteniendo con cuentos, relatos, metarrelatos, con películas, o por el miedo que genera la propia estructura del poder que los ciudadanos sostienen. Para terminar con esta opresión, decía Etienne de la Boétie, no hace falta violencia, a veces simplemente dejar de servir. Si no, dice palabras de Etienne de la Boétie que las voy a comentar mientras vemos al pájaro enjaulado con la jaula abierta, pero que no es capaz de salir, o por costumbre, o por distracción, o por miedo. Si no le dais nada al tirano, si no le obedecéis, se queda desnudo y se queda deshecho. Los libros y el saber dan a los hombres y mujeres, más que ninguna otra cosa, el sentido y la capacidad de reconocerse a sí mismos y de odiar la tiranía. Los hombres, al nacer bajo el yugo y ser luego criados y educados en la servidumbre, sin mirar hacia adelante, se contentan con vivir como han nacido. No piensan tener otro bien ni otro derecho más que el que han encontrado y consideran natural el estado de su nacimiento, el pajarito permanecer enjaulado. Jamás ha sucedido que los tiranos, para asegurarse, no se hayan esforzado además por habituar al pueblo no solo a la obediencia y a la servidumbre, sino también a la devoción hacia ellos, al culto a la personalidad, lo que permite, lo enseña a la gente a que les sirva más y mejor. Por lo tanto, con esta imagen, y termino, quiero denunciar no solo la oligarquía y caciquismo servil, que siempre han existido, pero que ha habido momentos de resistencia y de ruptura con esta oligarquía y caciquismo,
también contra la cleptocracia o gobierno de los ladrones, porque se hacen con los recursos de estados, de naciones, y no para el beneficio de los que allí viven, ni de los que viven en su país de origen, ni en el país imperialista, ni en el país sometido al imperio. Nepotismo, porque lo hacen a favor de sus propios familiares. Engaño, porque mienten a la población. Represión, culto a la personalidad. Esto lo hacían desde el absolutismo monárquico de Luis XIV, que decía l'état c'est moi, el Estado soy yo, al principio de Adolf Hitler, el Führerprinzip, el principio de que lo que el caudillo o el Führer dice es ley, y que el líder es considerado como el papaíto, como dice vergonzosa y vergonzantemente el representante, secretario general de la OTAN, llamando daddy, llamando papá al señor Trump. Y para terminar con esto, solo hay muchas vías, pero se puede empezar por unas vías muy fáciles, como decía Thoreau, para lograr cambios sociales y políticos basta con la desobediencia civil, que es una forma de protesta pública no violenta y consciente contra leyes y políticas gubernamentales injustas, o, como decía Gandhi, la resistencia pasiva, oposición no violenta, sin uso de la fuerza física, y que hizo derrumbar un imperio, el imperio británico en la India. Ojalá que esa jaula se convierta en esta, porque me recuerda al elefante que le ponen unas cadenas desde muy pequeño y después le quitan la cadena cuando es adulto y pues ya no se mueve o ya no se quiere ir. Y así hay muchas personas, ¿no? Muchos seres humanos que dicen, soy libre, Javier, soy libre, pero están más atados están más maniatados, manipulados, encadenados, y todavía dicen que son libres, van y votan por el opresor y además lo aman. Javier Martínez, pues muchas gracias. Estamos pendientes de lo que pase en el mundo, y si pasa algo pues ya muy grave, pues inmediatamente seguramente haremos un programa especial. Pero mientras, gracias por ayudarnos a desvelar todos estos hilos que manejan las piezas del rompecabezas. Así me imagino ese escenario, que es el escenario del mundo. Javier Martínez, gracias por darnos esta entrega de información y de reflexión. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Javier, hermano, gracias nuevamente. Nos vemos.